Buenas tardes, señoras y señores concejales, al personal y al público en general que nos acompaña y nos honra con su presencia. Solicito al secretario de esta comisión proceder al pase de lista para la celebración de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Originarios. Señor secretario, antes de pasar a la lectura, les comento que les mandamos un oficio en alcance a la convocatoria. A la primera convocatoria estaba a las 11 de la mañana, por motivos de agenda se va a realizar a partir de las 12:30 de la mañana. Ya están en sus correos el oficio del alcance. Muchísimas gracias. Ahora sí, señor secretario, por favor, dé cuenta del punto. Con todo gusto. Se procede al pase de lista de asistencia a las y los integrantes de esta Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Originarios, informándoles de las y los siguientes concejales. Maribel Roldán Jiménez. Presente. Carla Yuselín Mata Salas. Presente. Jovita Chávez Gudiño. Presente. José Antonio Alemán García, concejal presidente de esta comisión. Presente. Y el de la voz, el secretario de la comisión, Luis Barba Rubio. Por lo que cuenta con la asistencia de 5 integrantes, le informa a usted que el quórum legal existe para sesionar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del reglamento para el gobierno interior del Consejo de la Alcaldía Iztacalco. Gracias, señor secretario. Verificando el quórum establecido en el artículo 97 y con fundamento en el artículo 80 y 90 del reglamento del Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía Iztacalco, declaro iniciada la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Originarios, siendo las 12:30 minutos del 20 de abril del 2023 en la sala de juntas Benito Baena, situada en la sede del Consejo de la Alcaldía Iztacalco, Plaza Benito Juárez, sin número, esquina Consul 157, Colonia Gabriel Ramos Millán, código postal 088.000 de esta demarcación. Secretario, le pido que dé lectura a la orden del día. Verificado el quórum, señor presidente, doy lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal para la celebración de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Originarios. 2. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, aprobación y firma de la minuta de la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Originarios, AIZT-medio CI/CP-CPBO/O/12. 4. Presentación del informe del órgano dictaminador de los presupuestos participativos 2023-2024. 5. Asuntos generales. Pongo a consideración de las y los presentes el proyecto del orden del día, sin señalar que la misma les fue notificada en los tiempos y con las formalidades establecidas en la normatividad aplicable. Pregunto a los presentes si alguno desea hacer alguna modificación al orden del día. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario proceda a tomar la votación del proyecto de la orden del día. Claro que sí. Al no haber intervenciones, procede a tomar la votación del proyecto de la orden del día. ¿A favor? Se aprueba por unanimidad de votos de las y los presentes, señor presidente. Señor secretario, le pido solicitar la dispensa de la lectura de la documentación comprendida en el orden del día. Con fundamento en los artículos 80 y 81 del reglamento para el gobierno interior del Consejo de la Alcaldía Iztacalco, solicito la dispensa de la documentación comprendida en el orden del día. ¿Votos a favor? Le informo que se aprueba por unanimidad de votos de las y los presentes, señor secretario, presidente. Señor secretario, le pido por favor de cuenta del tercer punto del orden del día. Doy cuenta del tercer punto del orden del día, correspondiente a la lectura, aprobación y firma de la minuta de la 12ª sesión ordinaria, AIZT-medio CI/CP-CPBO/O/12. Consulto si hay alguna intervención otorgada la palabra en primera ronda. Al no haber intervención, le pido al señor secretario tome la votación correspondiente. Al no haber intervenciones adicionales, procedo a tomar la votación sobre los proyectos de la minuta AIZT-CI/CP-CPBO/O/12. ¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señor secretario, le pido de cuenta al cuarto punto del orden del día. Doy cuenta al cuarto punto del orden del día, correspondiente a la presentación del informe del órgano dictaminador de los presupuestos participativos 2023-2024. Gracias, señor secretario. Antes de dar la voz a mis compañeros, comentaré que y pregunto si el informe les llegó sin correo. Sí, gracias. Si a alguien no le llegó, sí le llegó. Entonces no sé si tengan información, contextualizo o abro la reunión. Como ustedes saben, este órgano dictaminador estuvimos trabajando, es el encargado de dictaminar los proyectos de presupuesto participativo de las 57 unidades territoriales, y entonces estamos dando este informe no solamente a la comisión, sino también tenemos que rendirlo al interior de este órgano para que se pueda tener consulta de los ciudadanos de cuántos presupuestos participamos. Lo desarrollamos de diferentes maneras. Primero es una introducción, después el calendario. Nosotros por ley teníamos que aprobar un calendario para que sea el propio instituto que lo publique. ¿Por qué? Porque el instituto electoral es el encargado de convocar a los ciudadanos cuando se vaya a dictaminar su proyecto, y en ese momento tienen derecho y voz los ciudadanos para poder, en caso de salir negativo o no haber sido aprobado su presupuesto, tienen el derecho a ampliar la explicación, porque los formatos ustedes los conocen, son muy reducidos y de repente no se puede plasmar toda la idea del ciudadano, entonces se le da la voz para poder ampliarlo. Y después pues viene quienes integramos el órgano dictaminador. Por ley dice que son 9 personas. Está integrado por la directora general de Participación Ciudadana, que es la presidenta del órgano, el concejal presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, o quien lo determine también el consejo, puede ser determinado también por el consejo. Si no es que hubiese, en algunas alcaldías a lo mejor no tenemos presidentes o no integraron la Comisión de Participación Ciudadana, no lo sé, pero para ese supuesto se integra también por 5 especialistas que el Instituto Electoral es el responsable de elegirlos, y por 3 personas técnicas, 2 técnicos especializados de la alcaldía que tienen derecho a voz, y también nos acompañan sin derecho a voz, que tienen derecho a voz y voto. Estos 9 son los que votan, y el resto tienen derecho solamente a voz, que es el contralor de la alcaldía, el contralor ciudadano y otros encargados de diferentes áreas que llamamos dependiendo del presupuesto que se toque. Por ejemplo, aquí está en el que tenían derecho y voz era servicios urbanos y obras, pero había otras áreas como administración, que los proyectos también pueden ser rechazados por cuestiones económicas o administrativas, que el dinero, cosas de ese tipo, y jurídico, por ejemplo, nos dan una opinión jurídica, y entonces también nos acompañan para poder vertir esta opinión. Y después ya viene, en términos generales, cuántos proyectos se aprobaron, ¿no? Aprobamos 1.458 proyectos, en el distrito 15, 1.068, en el distrito 11, 390. Como ustedes saben, en el distrito 15 se tiene su mayor posibilidad aquí en Iztacalco, o tiene más secciones en Iztacalco. Y viene desarrollada cada uno de los distritos cuántos fuimos aprobando, no sé si ya le echaron una lectura, y después viene cuántos se aprobaron por unidad territorial, cuántos negativos, cuántos positivos por unidad territorial, y después viene cada unidad territorial representada en un pastelito cómo fueron aprobados estos presupuestos. En términos generales viene así. No sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta, con gusto la atenderemos. Pidamos la voz, por favor, señor secretario. Adelante, concejal Maribel Luna. Sí, presidente, saludos a todos, buenas tardes. Sí, mire, se acercaron algunos vecinos en el tema de los presupuestos participativos para saber cómo el órgano dictaminador, de la alcaldía Iztacalco, en el presupuesto 2023-2024, en el campamento de 2 de octubre, habían sido negativos, en el campamento 1, 8 proyectos, y el campamento 2, negativos 6, en los cuales, 28 fueron positivos en los 2. Ellos querían saber cómo los dictaminaron, en este caso usted que forma parte del órgano dictaminador, si nos pudiera ampliar un poquito más de información. ¿Les cuento? El campamento 1. Campamento 1 y 2. Porque el campamento 1, según lo que tenemos, fueron un total de 28, negativos 8,
y el resto son positivos, 21 en el 23 y 15 en el 24. Igual en el campamento 2 tenemos un total de 29 positivos, 6 negativos. Tendríamos que conocer en particular estos 6 cuáles son para poder tener como una explicación más amplia en términos generales, pero les diré cuáles son los criterios que fuimos tomando. Primero, por ejemplo, rechazamos, no sé si es el caso, pero voy a dar como que los criterios generales porque no tengo la particularidad para poder decir con claridad cuáles fueron los motivos del órgano dictaminador para que fueran positivos. Pero vayamos, por ejemplo, recordaré uno del campamento, no me acuerdo cuál de los dos, que solicitaba pintura, ¿no? O sea, la pintura para las casas, las fachadas de los demás. Entonces, lo rechazamos porque la ley, en términos, los determinamos como unitarios, son cuestiones unitarias que van a personas en lo particular, primer elemento. Segundo elemento, también van para bienes inmuebles que son privados y no genera la parte que es la naturaleza del presupuesto participativo de generar que sea un bien colectivo para la comunidad o el tejido social, etc. Pero la ley sí los contempla, que le llaman unitarios, ¿no? Cuestiones unitarias. Nada más que la ley nos dice que solamente podemos aprobar el 10% del presupuesto aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo consultamos no solamente nosotros, lo consultó la Cámara de Diputados local y emitió una opinión técnica la Subsecretaría de Egresos en términos de eso. Y porque decíamos, ¿cuál es el presupuesto asignado ejercido? Eso sí dice la ley, que puede ser el 10% del presupuesto asignado ejercido. Y dices, bueno, el primer elemento, el asignado son 2.200 millones, pero el ejercido, ¿cuál es? No sabíamos cómo aplicar este 10%, se hizo las consultas y entonces nos aclararon es con la totalidad del presupuesto. O sea, en este caso representamos 8 millones, el 10% más o menos de 88 millones que son asignados para el presupuesto participativo es el 10%, 8 millones 80 mil pesos para la asignación. Y entonces cuando fueron llegando los unitarios, entonces fueron aprobando. ¿Cuándo dejamos de aprobarlos? Cuando rebasamos este 10%. Hubo un debate en que cómo nosotros teníamos elementos para saber si estos proyectos iban a ser ganadores, ¿no? Decíamos, no sabemos, pero si nosotros aprobamos más y tenemos un universo que rebasa el 10% y también la posibilidad de que todos ganen, los involucrados en el órgano dictaminador pueden tener una responsabilidad de que superan ese 10% que está asignado a partir de la ley. Entonces, a lo mejor, si eran proyectos que eran unitarios y que ya habíamos asignado el 10%, se votaron en negativo por esa razón. O podría ser, por ejemplo, luminarias. Ahí el órgano dictaminador lo que hace es consultarle a la dependencia correspondiente si el tema de pero luminarias, por ejemplo, en términos decían luminarias que adquisición de alumbrado público. Entonces, el área técnica decía que no se podía aprobar porque hay un programa que se llama Iluminemos Estatal y que tiene una garantía de 7 años de vida la luminaria. Entonces adquirir más luminarias, esa es la respuesta del área técnica, no del órgano dictaminador. Podría caer en responsabilidad y entonces el órgano dictaminador con eso debatíamos y había ocasiones en que nosotros, o en lo personal, yo votaba a favor, aunque fuera yo solo, porque creo que con independencia de eso, pues si el vecino dice que hace falta luminarias, es que ellos lo viven. O en el caso de acampamento, que podían decir arreglar las luminarias de Juan Álvarez, decía el área responsable que no podía comprar esas luminarias porque no tenía para darle mantenimiento. No era lo mismo en el caso de los barrios, como los barrios tienen una particularidad, ahí sí los aprobamos en términos de la imagen, los faroles y todo ese tipo de cosas. Entonces dependía mucho del presupuesto que se presentara para poderlo dictaminar en términos de que ya con la opinión técnica de servicios urbanos, la opinión técnica de obras, la de jurídico, por ejemplo, sigo sin estar de acuerdo porque rechazamos muchos presupuestos en San Pedro, que el único espacio que tienen de San Pedro son las torres. Y el área técnica decía que no se podía construir porque es una vía primaria.
Entonces todos los de San Pedro, ya sea de este lado, rechazados porque no podíamos intervenir, aunque los vecinos, por ejemplo, de repente dicen, oye, pero ya aplicamos un presupuesto participativo. Sí, pero no, yo no puedo arriesgarme a llevar un presupuesto donde el área me la puede quitar en cualquier momento el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, lo estoy dando como términos en general, no tengo la particularidad, con gusto si me la hace llegar, podríamos investigar. Pero ¿qué pasaba? A ver, me gustaría como que conocieran, ¿qué pasa si eran rechazados? Primero, le dábamos el derecho de audiencia al ciudadano, ¿no? Para que nos explicara, para que nos aclarara, garantizando su derecho de audiencia. Segundo, si se mantenía en negativo a pesar del derecho de audiencia del ciudadano en el proyecto, se le hacía saber que tenía diferentes recursos. Un recurso era el recurso de revisión, que iba directamente al instituto y después dan una fecha para poder redictaminar, se llama proceso de redictaminación, y llegaban con mucho mayor contenido esos recursos, o podían cambiar el título o alguna redacción del proyecto, porque de repente, pues, por ejemplo, podían pedir poda de árboles, luminarias y banquetas. Y en el concepto, decía, lo negábamos porque nosotros como órgano no podemos cambiar lo que dice el dictamen. Entonces decíamos, regresa, si había todavía posibilidades de la apertura, de que todavía nos cerraran los presupuestos, modifícalo y reintegra uno nuevo. Pero pensamos que ya se terminó la fecha de registrar proyectos, se abrió este periodo de una semana, ve al instituto, cambia, ellos sí pueden hacer un nuevo formato de redictaminación para que nosotros tengamos mayores elementos, y en su caso algunos presupuestos, que no sé si vienen de lo de la redictaminación. La quinceava. A la quinceava viene en cuánto, ¿no? En el último, la quinceava fue la redictaminación, y ahí viene cuántos redictaminamos, que fueron como 21, y de esos 21 también algunos cambiamos la determinación en positivo, porque nos dieron mayores elementos. Entonces, en términos generales es eso, concejal. Si usted tiene la particularidad, con gusto la observamos y podemos darle una respuesta más concreta en la particular, que me digas el proyecto número tal del distrito 15, de nombre tal, por qué fue, que fueron. Después de esto, de la redictaminación, si se mantenía en negativo, entonces ya viene el último recurso, que es acudir ante el tribunal. Nos llegaron 6 recursos del tribunal, tenemos 6 recursos del tribunal, y que ya pidieron el informe justificado. Recuerden que eso se hace hasta la instancia de la Dirección de Participación Ciudadana, porque es la encargada de emitir. El tribunal ya le pidió a la directora el informe justificado, y con ese informe justificado hay que darle seguimiento a la litis que se está generando, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar si el tribunal no fueron suficientemente motivados y fundados nuestros dictámenes? El tribunal los puede rechazar, y lo único que ocurre es que nos mandata a que sea positivo, ¿no? Entonces ahí viene un mandato, ya no nos reunimos, ya nada, simplemente se nos notifica, se acata la instrucción del tribunal, y se le da la oportunidad para que tenga el número que le corresponde. Aunque ya todos sabemos que ya se llevó el sorteo de los números, pues solamente como ejemplo, si en una unidad territorial hubo 10 proyectos, pues hay 10 números. Entonces el número 11 le corresponde a este proyecto que mandató el tribunal a que participara. Entonces eso es en términos muy generales, si podemos ampliar. ¿Alguien más? Sí, tuve conocimiento de ese caso específico que comenta usted, en donde el vecino pues mete su proyecto y es continuidad, ¿no? Pero le dictaminan uno como no positivo, o negativo, y uno como positivo. Ahora que usted comenta eso, pudiera deberse a esta cuestión del presupuesto, del 10% que usted comenta, en que haya sido un ejercicio positivo y el otro no. Supongo, no lo sé, ahorita usted me comenta. Pero me dice que sí le aceptaron el 2024, pero el 2023 no. Él está en ese proceso ahorita de saber cuál va a ser la resolución. Está en el tribunal. Ah, así es. ¿De qué colonia? ¿De qué? Campamento. Campamento. Ah, sí, ese es de pintura, ¿no? Qué bueno que me acuerdo. Entonces, el proceso de repente también, cuando estábamos dictaminando, a lo mejor cuando yo le comenté al área que se habían aplicado ya 10%, equivale estos 8 millones, dependiendo de las unidades territoriales que los hayan solicitado. Como ustedes saben,
cómo se asigna el presupuesto participativo, se asigna de una parte se va en partes iguales a las 57 unidades territoriales y el otro 50% se destina a partir de criterios, entre ellos de población, por eso, y del tamaño, territorio. Por ejemplo, recordarán también que antes se aplicaba de manera igualitaria. Y por ejemplo, no es lo mismo la colonia Jardines Tegma o Tlacintla o otras que son, o el Mosco, que son colonias muy pequeñitas, a una unidad territorial como la de Agrícola Oriental o Campamento, que el territorio es grande y también la población. Entonces por eso es que hoy tenemos presupuestos que por lo regular en Jardines Tegma no rebasan el $1.000.000, pero si nos vamos a Agrícola Oriental rebasan el 1.200.000 o 1.300.000, ¿no? Entonces en el caso del Campamento, que lo que equivalía más o menos a este 10%, era un equivalente entre 6 a 8 unidades territoriales. Ya rebasábamos este 10%. No sé si él metió en el mismo momento los dos presupuestos. Obviamente. No, es que había unos que metían primero el 23 y luego el 24, hubo casos, no recuerdo bien, tendrá que revisarlo, pero por lo que creo que metió en el mismo momento, o el Instituto Electoral nos mandaba desfasados, porque el Instituto Electoral nos manda los proyectos que vamos a dictaminar, como les decía en el proyecto. Se hace un calendario, entonces en ese calendario el Instituto Electoral nos dice, por ejemplo, empezamos con 26 o 21 proyectos, ¿no? Dictaminando el primer día que dictaminamos, y concluimos el último día dictaminando 194 proyectos en un solo día, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nos mandara el instituto, éramos como íbamos pues, haciendo la dictaminación. Tendrá que revisar, si los mandó, ahí tenemos los elementos, ¿no? De todas las sesiones, si vienen juntos, con gusto darle una mayor explicación. Y bueno, si el tribunal, ya no puedo hacer más, porque ya si hubiera venido antes, a lo mejor hubiera tenido la oportunidad de poderle orientar, ¿no? De qué es lo que correspondía o qué es lo que pasó, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasó? Sobre todo porque a lo mejor podría entender, bueno, el 2023 fue negativo, al 2024 mejor positivo, o porque negativo uno y positivo el otro, cuando es la continuidad. La única explicación que tengo es esta, o sea, la explicación que observo yo es esta que le estoy comentando, que a lo mejor ya con el 1 llegábamos al presupuesto 9, y entonces ya el 23, y depende de cómo lo dictaminamos. A lo mejor nos llegó una sesión antes uno, no lo sé, tendrá que verlo, recordarlo, pero no lo veo muy claro, porque si llegaban el 23, llegaban en la misma sesión el 23 y 24. No llegaban juntos, pero con gusto si le podemos dar elementos para que él tenga mayor claridad, lo hacemos, ¿no? En términos del proceso que está. Porque al final, en lo único que sí compartimos el criterio del órgano dictaminador fue en el tema de los unitarios, ¿no? Porque de repente se llegaron a venir, como si alguien les hubiera dicho, sí se autorizan, porque el Instituto Electoral sesionó en materia de eso y mandó un comunicado, porque las primeras sesiones estuvimos negando todos los unitarios. Cuando el Instituto Electoral llega y nos da una comunicación del área técnica jurídica del instituto y donde dice que no está prohibido negar unitarios, esa misma sesión empezaron a llegar los calentadores solares, como si alguien les hubiera avisado que estaban permitidos y se dejaron venir en cascadita, ¿no? Y entonces por eso es que de repente nos vimos muy ajustados en ese tema, pero con gusto revisamos. Pero bueno, no es que de momento se hayan dejado venir haciendo un proyecto de ese tipo, porque se tuvieron las asambleas de diagnóstico en las unidades territoriales y el Instituto Electoral comentó que se podía incluir ese tipo de proyectos. Entonces, pues, la gente con el conocimiento de que se puede, lo mete. Sí, no digo, no, de repente se dejaron así como en cascadita, o por ejemplo también en cascadita se dejaron venir que en colonias querían meter cambio de banquetas, pero solicitaban que fuera adoquinada, que se levantara la banqueta y que se metiera adoquín. Por ejemplo, eso también los negamos desde una perspectiva de movilidad, en materia de respeto de igualdad de los derechos humanos en términos de las personas y visuales que utilizan el bastón. Entonces el adoquín no les permite ir identificando eso. El otro argumento era jurídico. En las colonias hay una normatividad que especifica cómo viene una banqueta, ¿no?
los tamaños, cómo se van a hacer las banquetas, y entonces cambiar la banqueta en una colonia no podíamos, y de repente se dejaron venir todos los cambios de banqueta por adoquín en colonias. En el caso de los pueblos sí los aprobábamos por cuestiones culturales, ¿no? O la propia imagen cultural o de usos y costumbres del pueblo, pero en las colonias, por ejemplo, nos negamos, ¿no? Es para garantizar el libre tránsito de las personas débiles visuales. ¿Alguien más? Sí, yo iba, nada más una moción rapidísima de lo primero el comentario que se tenía de las luminarias, el de la garantía que se tenía por los 7 años. ¿Hablan del presupuesto participativo o del que tiene el programa de la alcaldía? Del programa de la alcaldía. Y también dependía de la colonia. Por ejemplo, recordarán que empezamos este programa en el 2018 y empezamos con Pantitlán, ¿no? Y unas también en Infonavit. Por ejemplo, en Infonavit se cambiaron porque no tenían esta garantía. Dependiendo de la colonia, si era una colonia como Infonavit, se permitía porque no estaba esa garantía del programa mínimo, porque por lo que daba la explicación del área técnica decía, las primeras lámparas que teníamos eran chinas y no tenían esta garantía. Entonces, si alguien la solicitaba, podíamos ser aprobados. Por eso de repente que pareciera que cambiáramos los criterios, pero es el área técnica quien nos daba los criterios. Nada más también para nutrir esa pregunta. Las luminarias de presupuesto participativo sí están teniendo una garantía de 5 años aproximadamente. Sí, lo preguntaba justamente porque no sé si recordarán alguno de ustedes con el tema cuando empezó lo de Iluminando Iztacalco, en particular en el tema de los barrios, muchas de las luminarias que no funcionaban, se solicitaba el arreglo y decían pues que no había material. Digo, yo tengo hasta oficios, por eso yo preguntaba de cuáles estábamos hablando, si del alumbrado público, del alumbrado público o del tema del presupuesto, pero ahorita por ejemplo dice Jovita que tienen 5 años. Entonces, pero las que ya se presentaron ahorita, ¿no? No, en el barrio de San Miguel, cuando entró el primer trienio del alcalde, se colocaron luminarias y tienen 5 años de garantía. Sí, por eso lo preguntaba, porque tengo oficios en donde no se cuenta con el material o como es de presupuesto participativo no cuenta con esa garantía. Bueno, resulta que la garantía depende del barrio. Si a lo mejor en el barrio de la Concejal sí se le cambió, sí ganó el presupuesto y tiene la garantía, pero a lo mejor es un presupuesto participativo no de hace 3 años, sino de hace 8 años, entonces la contestación no te tiene ni el material ni eso para... Sí, habría que preguntar cuáles son las colonias que digo, todo lo que estoy como preguntando, sí me gustaría como hacérselo llegar a la presidencia por oficio para que podamos resolver eso y también a la gente les podamos dar respuestas. Esa es la primera petición. En el caso de que ya contestaron también, iba a preguntar cuántos de los procesos habían llegado al tribunal, ya contestó el presidente que 6. ¿Hay posibilidad o más bien de qué forma se le va a dar el seguimiento o cómo nos harán llegar el seguimiento que se le está dando, la resolución que se hizo a través del tribunal? Y de la misma forma, en la anterior sesión habíamos comentado que todo lo que viene en tema ya vienen las votaciones de los proyectos y demás, no sé si ya hay como un planteamiento por parte de esta presidencia para darle ese seguimiento. Si bien es cierto, podemos ir a presentar o hacer acto de presencia en la entrega de los presupuestos participativos, como en algún momento la titular de la dirección lo comentaba, lo proponía que pues era importante que fuéramos a la presentación o a la entrega más bien. Creo que también como comisión tendríamos que tener una ruta para poderle dar el seguimiento, porque les digo, de repente pasa que nos piden de presupuestos participativos la continuidad o el mantenimiento o el seguimiento. Ha pasado con algunos donde hicieron canchas o donde hicieron algunos recuperación de espacios y no pasa ni un mes y ya no están las condiciones en las que debería de estar. Creo que es un poquito también, pues habría que ver como el tema del material o demás. Digo, lo dije como un ejemplo, ¿no? que ahorita surgió, pero sí sería importante que como comisión tuviéramos una ruta para poderle dar ese seguimiento. Y la última, en el caso de Zapata Vela, con el tema del drenaje, no sé cuál fue la percepción, cuántos se metieron
para el arreglo del sistema hidráulico, porque no sé, si estoy mal me corrigen, hay presupuesto ya destinado de gobierno central y 2 me parece, ¿no? Y no sé cómo fueron las peticiones o las solicitudes en el caso en particular de Zapata Vela con el cambio del drenaje. Sí hubo solicitudes del cambio de drenaje, todas se fueron en positivo, porque un poco lo que ha comentado el alcalde, ayuda, porque ningún presupuesto participativo, y la concejal ahorita lo vive en el barrio, si con un presupuesto te alcanza para hacer una calle, entonces a lo mejor ya no hace la calle porque ya intervino la alcaldía o ya intervino el gobierno de la ciudad, entonces te vas y intervienes otra calle, ¿no? Y entonces vas teniendo diferentes alternativas para el beneficio de la colonia, para que no colapse. Para que sea más. Para que sea más. Okay. Entonces todos los presupuestos en materia de drenaje, en términos generales, se fueron en lo positivo, salvo a lo mejor aquellos donde el área técnica le decía al ciudadano, oye, pero es más importante la calle de al lado porque aquí ya se arregló, porque aquí, entonces se le solicitaba que se hiciera el nuevo, se cambiara el proyecto por la calle, porque salvo que el área técnica diera esa opinión, pero en términos generales todos los proyectos que tenían que ver con tanto desasolve como cambio de drenaje fueron en positivo, para fortalecer el área. Sí, era algo que comentaba yo con el licenciado Eduardo de Servicios Urbanos, porque le decía yo que nosotros vemos que tenemos una necesidad en alguna calle de nuestra colonia, nuestro barrio, y metemos el presupuesto y decimos, marcamos, quiero que sea aquí, pero nosotros como ciudadanos no sabemos cómo está por abajo toda la red hidráulica, y entonces yo solicitaba la orientación a quienes metían el proyecto en cuestión de drenaje, porque le decía, eso es cierto, nosotros como ciudadanos no lo sabemos, sabemos que aquí tenemos el problema, pero sucedió, por ejemplo, en Picos 1A, que intervinieron un andador, llegaron las lluvias y no sirvió de nada, porque ahí no era el problema, aunque el problema lo tenían y lo presentaban los vecinos de este andador, el problema era en una perpendicular. Entonces, pero si los vecinos no sabemos o no estamos conscientes o no se nos explica, decimos, no sirvió, la empresa no trabajó bien, ese presupuesto fue tirado a la basura. Entonces, bueno, ya sabedores los vecinos de que cuál es el problema, dicen, bueno, pues sí sirvió, pero para que sea eficiente y sea eficaz este proyecto, tenemos que intervenir la perpendicular. Entonces ahora metieron la perpendicular que ya va a servir para esto y para este otro. Entonces es muy importante que los vecinos sepamos eso, porque era lo que pasaba también ahí en el barrio. Se atendió lo que se solicitó, que era San Matías y Callejón Cuitláhuac. Sin embargo, el problema también era Madero. Si no se solucionaba la parte de Madero, no se solucionaba la parte de Cuitláhuac ni de San Matías. Entonces, al intervenir la alcaldía Madero, obviamente eso va a tener un eficiente servicio de drenaje, y eso es lo que luego los vecinos no sabemos y decimos, por eso vienen los problemas, porque luego dice la alcaldía, va y le dice al vecino promovente o al de supervisión o de ejecución, no, lo vamos a hacer acá, pero no, porque yo te lo pedí acá, hazlo acá, ¿no? Entonces ahí viene el conflicto, pero porque no se les explica, no se les dice que el problema no es acá, el problema es acá, y por eso viene el conflicto. Y digo que para prevenir ese tipo de conflictos, lo importante sería, y yo se lo solicité al licenciado, que pudiera tener una reunión con todos los proponentes de este tipo de proyectos, para que se les pudiera decir, sí intervenimos ahí donde tú dices, porque el problema está ahí, o no, te sugerimos que lo hagamos acá, porque el problema la arreglamos acá y se resuelve acá. Claro. Entonces esa es la cuestión con los proyectos. ¿Qué detectamos hemos de las experiencias, por lo menos en las dos que hemos tenido como órganos dictaminador? Ya llevamos como 3 años haciendo el órgano dictaminador, porque por la pandemia no se llevan a cabo
pero se hizo en el 2019 la primera vez y hemos ido corrigiendo algunas cosas que detectamos, entre ellas estas, la no coordinación con las áreas específicas del Instituto Electoral con el gobierno, porque la gente acude al instituto, pero el instituto tiene la misma claridad que ellos, es decir, oye, yo quiero el cambio de drenaje en esta calle, el instituto lo dice, pues sí, está bien, pero el instituto me parece que debería decirle, oye, te sugiero que acudas primero al área para que te digan en dónde intervenir. O sea, no tanto la viabilidad, sino que, porque el proyecto va a ser viable, lo que puede pasar, lo que dice la concejal, que la calle que lo está solicitando no lo requiera, o no sea el principal problema. No es que no lo requieran, no se va a resolver el problema porque tiene las dos perpendiculares tapadas, por poner un ejemplo. Están bloqueadas, entonces ¿de qué sirve que yo te cambie el drenaje aquí si la perpendicular acá no va a tener el desfogue para que circule toda la calle, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo vamos estamos sugiriendo que haya una mejor coordinación con el instituto, aunque se les decía a los vecinos que las puertas de la alcaldía estaban abiertas para que pudieran venir a cualquier área dependiendo del proyecto que quisieran meter y vinieran a preguntar qué era, cómo se podía, en dónde estaba, en qué lugar servía más, ¿no? Cosas de esa naturaleza, pero bueno, sí faltó mayor coordinación entre el instituto y las áreas de la alcaldía y son de las cosas que yo creo que hay que fortalecer. Pero el instituto sí orienta, sí dice, ¿sabes qué? Ya vendiste tu proyecto, acude al área de la alcaldía para que te orienten más acerca de cómo se puede ejecutar o cómo podría ser tu proyecto. Y bueno, para dar contestación a las dos preguntas, me parece que tendremos que ir en dos rutas. La primera, bueno, adelante. No, ya nada más con la última, ahorita que vas a hacer la intervención, que cuál había sido la percepción desde la presidencia de los proyectos que ahora se habían tenido, porque en la revisión creo que hoy, o según mi percepción, hubo más, o se metieron más proyectos. Ok. Bueno, la primera, creo que las primeras preguntas que hicimos, creo que tendríamos que ir en dos rutas. La primera ruta de seguimiento es a los que ya se ejecutaron el año pasado, ¿no? Una ruta de seguimiento para ir detectando y generando las garantías que puedan tener los presupuestos participativos, un poco lo que tú dices, y aquí... Y conocer cuáles sí los tienen. Cuáles sí los tienen. Entonces, pues bueno, fuimos apenas hace poquito al callejón ahí entre Mirafuentes y Chimalpopoca, y de repente ves la foto y ves el camino bien bonito rojito, y ya cuando vas el rojito ya parece deslavado, ¿no? Entonces, me parece que es importante que tengamos esta ruta. Lo que les propondría es que ya tenemos en nuestro alcance, no sé si ya tengan la última versión, si nos solicitamos la última versión ya de cómo queda el presupuesto, para entonces que esta presidencia proponga una ruta de seguimiento de los presupuestos participativos, ¿no? Y la otra ruta de lo que viene para el 23 y 24, me parece que donde nosotros podemos intervenir es ya después del proceso de votaciones, ya sabiendo qué presupuestos ganaron, entonces ya solicitamos la ruta para estar en el tema de las licitaciones, donde tenga que haber licitaciones, cuáles van a ser directas, toda la ruta de licitaciones y después la ruta de implementación, ¿no? ¿Les parece? Estaba viendo el informe y bueno, pues, por ejemplo, en el barrio de San Miguel había una gran participación, tanto como gente que se proponía para la Copaco y proyectos de presupuesto participativo. Disminuyó muchísimo, desconozco, pero sé que en San Miguel, pero sé que en otras colonias aumentó muchísimo. Creo que en una agrícola fueron hasta 25, no sé, más 50, candidatos. Candidatos. Que en la agrícola 5 es donde está la más más alta, 58, más 54. 54, ahí fue excesivo, ¿no? Bueno, fue mucho. Ahí hay una, no sé si hay una gran participación o mucho interés por esta participación ciudadana, pero he visto que en otros pues disminuyó y también me di cuenta que como que mucha gente ya no está como tan interesada en participar, ¿sí? Por eso se tuvo que extender el tiempo de la convocatoria para dar paso a que se inscribiera más gente, porque cuando se extendió en el barrio de San Miguel creo que solamente había 2 personas propuestas para la Copaco y pues
eso sería materia de análisis, ¿no? Entonces yo creo que Sí, por eso preguntaba cuál había sido la percepción en esto, La- más como en el proceso, ¿no? Casi siempre el instituto alarga sus plazos cuando ellos ven que van bajos en términos de registros. El pasado también, ¿no? El pasado, en todos los ampliados. Sí. En todo el tiempo, porque si hay un desencanto, yo diría, de la ciudadanía, tal vez habría que analizarlo por qué motivos, pero si hay un desencanto, o tampoco le interesa de repente participar ciudadanos, porque responder esto rápido, si no mal recuerdo el año pasado fueron menos de 1000, fueron 800 y cacho, buscaremos el dato, porque también entregamos un informe, entonces hoy hubo más proyectos, pero también algo chistoso, me parece que, no sé cuál era el pensamiento de los vecinos, de repente un vecino podría venir a meter 5 proyectos. No, yo de repente decía, bueno, pero pues nada más vas a poder votar por uno. O sea, bueno, puedes mandar a votar por los 5, pero pues, bueno, o a lo mejor la visión del vecino es, pues mete un montón a ver que los vecinos decidan, ¿no? Pero metían, por eso se incrementó mucho, porque venían vecinos con 4, 5, 3, o sea, de repente decíamos, a ver, se encuentra el folio, porque nosotros no conocemos a los vecinos, nada más tenemos el folio 00401 del distrito 15, ya explicamos eso, ya dictaminamos, y el folio 01316, y otra vez el mismo vecino, ¿no? Entonces por eso es que a lo mejor... Sí, digo, la pregunta es con base en la revisión, pues, de los propios datos que nos hicieron llegar, porque justamente me acordaba que en el pasado, a lo mejor en algunas colonias disminuyó, pero sí hay algunas que sí aumentaron como mucho. Entonces se perdieron mucho, o sea, al ampliarse. Detectamos esta parte, detectamos también que la zona oriente de la alcaldía junto con la zona centro son las más participativas, las zonas poniente son las menos participativas, ¿no? Creo que históricamente sucede eso, yo veo dos fenómenos. Uno, que que vivimos en la zona oriente pareciera que no necesitamos de servicios de la alcaldía, y la alcaldía tampoco voltea a ver esas colonias, ¿no? O sea, dos visiones veo ahí, porque en una soy cantinero y en la otra soy borracho, dijera el alcalde, ¿no? Pues soy borracho porque vivo ahí y nunca veo a la alcaldía preocupada por temas de la colonia, pero tampoco veo a los vecinos preocupados porque la alcaldía como que los voltea a ver, ¿no? Entonces eso fue pero también yo creo que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es que nunca nos voltean a ver, y aunque participemos, pues cuál es la intención. Ahora, algo que a mí me llama la atención, Distrito 15, 870 proyectos dictaminados como positivos y una gran cantidad negativos, 198 fueron los negativos. Y cuando a alguien le presentan o le dicen tu proyecto es negativo de entrada, le causa un impacto emocional de desilusión. Y dice, no voy a desgastar en solicitar una redictaminación y después me voy al tribunal. Claro que son los recursos que se tienen para ser utilizados, pero si el ciudadano, supongamos es un ciudadano espontáneo, que dice, me interesa mejorar la calidad de vida, aunque sea un poquito de mi vecino, mejorar mi entorno, pero al encontrarse con todo este tipo de obstáculos, pues termina por tirar la toalla, ¿no? Dice, ¿qué necesidad tengo, no? Además, tengo que pagar transporte para ir a ver lo del proyecto, tengo que utilizar... Se invierten tiempo y dinero. Tiempo y dinero en escribir un proyecto, en ser un proponente de un proyecto para que al final dicen, pues, no pasa, ¿no? Me llamó la atención que son una gran cantidad de proyectos. Y sí, también lo comenta usted, que aquí veo que en la zona oriente, 110, 300, no sé cuántos proyectos. Del distrito 11. 311 proyectos en el distrito 11 positivos, 79 negativos. Pero también tiene que ver con esta cuestión de que la agrícola se divide en 8 agrícolas. También tiene que ver con que pues en cada unidad territorial se escriben X cantidad de proyectos, pero pues veo que aquí fueron menos negativos. Por el tema del territorio y de las secciones electorales. El distrito 15 tiene prácticamente yo calculo que el 85% de las secciones electorales.
y el otro corresponde al distrito 11, ¿no? Entonces por eso el número de proyectos presentados. Recordarán que la otra parte también del distrito 11, si nosotros no tengo la posibilidad de revisarlo, pero a lo mejor me voy a echar un poquito en la plataforma, el resto del distrito 11 que corresponde a Venustiano Carranza tiene un número importante de registros, porque la mayor parte corresponde ¿Aquí a Venustiano están Carranza. incluidos? No, ahí solamente están Solo los incluidos, de Iztacalco. por eso les decía, solamente están los de Iztacalco. El resto, que son arriba de los 800, corresponde a Venustiano Carranza. Y por eso es que nada más se ve reflejado muy poquitos de proyectos del distrito 11. Solamente son los que corresponden a la gente, y en su general podríamos decir que es prácticamente el agrícola Pantitlán, porque lo que divide prácticamente es como que Rojo Gómez, ¿no? Un poquito, no, más arriba, Zaragoza, y entonces todo lo demás es distrito 15, por eso se fue reflejado fuerte en el distrito 15. ¿Sí? Y muchos del agrícola oriental que son rechazados del distrito 15 eran de banquetas. Les decía que de repente había como sesiones que veníamos banquetas, había sesiones que al principio rechazamos unas que decían cámaras de vigilancia con alumbrado. Y decíamos, no podemos alumbrar, y lo rechazamos. De repente esa canal y decían que no, que la cámara ya traía una nueva novedad, que era un como reflector, ¿no? Entonces vamos a tomarlas, ¿no? Yo supe de esta cuestión de las cámaras que tienen, bueno, las alarmas que ya vienen con cámara, con reconocimiento facial. No, pero ahora con reflector, con luz. Aparte con luz. Y de repente ponían así como que un día todos con esta. Hasta suponemos que de repente las empresas andan como en las unidades territoriales regalando folletitos, ¿no? Y una pregunta, ¿en qué rubros se ingresaron como mayor cantidad de proyectos? Por ejemplo, puede ser obras, puede ser seguridad. Principalmente los menos que van es en el capítulo 4000, que ahí donde van los estos que le llamamos unitarios, en el capítulo 1, pero lo que más se disparó es en obras y recuperación de espacios públicos. ¿Seguridad? Sí, en seguridad también hay. Ya tenemos ese análisis por conceptos. Nos faltan los conceptos. Cámaras de seguridad es el más alto. Mezclado con luminarias, Sí, el más alto es seguridad. El rubro más alto es el de seguridad. Después viene obras y recuperación de espacios públicos. Sí, porque bueno, hemos visto... Y algunos culturales. Hemos visto que últimamente en nuestra alcaldía, bueno, ya es pan de todos los días, ¿no? La inseguridad está en un grado muy alto de índice de seguridad. De índice de inseguridad y bueno, pues yo supondría que la ciudadanía estaría como más interesada en invertir. En seguridad, sí, en seguridad. Bueno, yo en ese tema aquí que está el presidente de la comisión, a lo mejor sería importante invitarlas a desconsiderar que no sean parte de la comisión para que vean en términos de lo que nos refleja, lo que se registra en términos para medir los índices, ¿no? Hemos estado manteniendo los índices y principalmente en los delitos de alto impacto, ¿no? Asistente, no sé si quieres comentar algo tú en ese momento. ¿Sí? Pero en términos generales es seguridad, obras y recuperación de espacios públicos, son los tres rubros más altos. Gracias. ¿Contesté lo tuyo, Carita? Sí. ¿Alguien más o usted? ¿No? Entonces, le pido de cuenta de nuevas intervenciones. Pues ya, si no habrá intervención, le pido de cuenta del último punto del orden del día. Doy cuenta del quinto punto del orden del día correspondiente a asuntos generales. ¿Consulto sea una intervención o un asunto general? Yo quisiera hacer una pregunta y no sé si, solicitar al área de participación ciudadana, porque fuimos invitados a la entrega de 2 presupuestos participativos, el que mencionó hace rato usted, que fue ahí en el barrio de Los Reyes, y también en Campamento 2 de octubre, el que si ya fueron entregados todos los presupuestos participativos del 2022, y si nos pueden dar un listado de cuáles, o si ya fueron entregados todos, porque ese día que estuvimos ahí en el evento se comentó que se había entregado antes, entonces mi duda era por qué habíamos asistido si ya se había entregado antes. Okay. Hasta donde entiendo, la última referencia que los mandamos era que ya estaba al 100% entregados los presupuestos participativos. En algunos casos el alcalde no fue a toda la entrega de todos los presupuestos,
solamente como si fueran programando. Ahí, si no mal recuerdo, fue a una invitación de no fue la entrega como tal del presupuesto participativo, sino una invitación de los promoventes del presupuesto para que el alcalde acudiera a ver cómo habían quedado los presupuestos participativos y a escuchar a los ciudadanos, principalmente del barrio de los Reyes, que fue a invitación del compañero que ganó el presupuesto, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, y entonces hicieron un recorrido y ahí aprovecharon los vecinos para tomar el tema de la seguridad, ¿no? Principalmente de ese callejoncito, de esa calle que va de Mirafuentes a Chimalpopoca, ¿no? Bernardo Revilla, ese callejón que fue el que se cambió todo el adoctrinado en esa calle, ¿no? Y este que acabamos de ir, que ya fue entregado, pero que se invita al alcalde. Eso es lo que entiendo yo, que ya fueron entregados, pero que el alcalde no asistió a la entrega pues formal, y entonces hoy va a una invitación de ellos para que vean cómo quedaron las obras. Pero hacemos el oficio, Osvaldo, para solicitar... Por eso hay que hacer el oficio, porque en términos jurídicos ya cerró, por eso digo que están entregados, porque lo que sabemos es que ya se cerró la entrega de los presupuestos participativos, que fue el 30 de marzo, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, yo quiero hablar también de un caso específico que es Laurel 24, en Pantitlán, en donde pues ahí no se ha concluido. Ahí inclusive siguen trabajando. Entonces quisiera saber el estatus en el que tienen este proyecto. Nosotros generamos una lista, digo, con el equipo, trabajo del equipo, y creo que son como 7 los que nos han entregado. ¿Está bien? A lo mejor sí hay que O a solicitar. lo mejor no está actualizado el área, ¿no? Sí, o nosotros. Lo que les dimos, pues, a lo mejor no fue el actualizado, hay que solicitar ya el listado actualizado de los presupuestos participativos por oficio para que nos lo entregue y lo hagamos llegar a los concejales, entonces tengamos como una mejor claridad. Y si no, por ejemplo, hay para cerrar, por ejemplo, este tema de presupuesto 23-24, yo le hacía mucho el acotamiento al órgano dictaminador y a los vecinos que cuando uno le dice que pueden meter el 23-24, ellos esperan tener como una obra en un solo momento. Es decir, voy a tener 4 millones de pesos, por poner un ejemplo, y eso no es relativamente cierto, no es así. Vas a crecer el primer año los 2 millones y hasta el otro año los siguientes 2. Entonces, porque de repente decían, entonces no voy a tener los 4 en un solo momento. No, porque son presupuestos de diferente año. Entonces, de repente también esta parte hay que tenerla muy clara, hay que socializarla con los vecinos, de que aunque gane su proyecto no va a tener la inversión en el mismo momento de todo el presupuesto, porque son 2 ejercicios presupuestales diferentes, ¿no? Y explicarles el tema de que se está haciendo por el tema que venía lo de las elecciones en el 24 y no es posible hacer este proceso, pero no porque se cuente en una sola elección con los 2 recursos. Muy bien, pero lo solicito. Y por último decirles que efectivamente estuvo muy bajo también los copacos. Hoy las sectores estuvieron muy bajos, poca participación. A finales, antes de que se cerrara una semana antes, convocó el instituto y la alcaldía para hacer copacos, que se metiera porque veníamos muy bajos. En copacos había unidades territoriales que no llevábamos ni uno, había unos que llevábamos 2, entonces es una convocatoria muy amplia para hacer difusión y que los vecinos participaran en el tema de los copacos. Ahí ya no nos metimos mucho porque no insistimos, pero vamos a pedir el informe de cómo quedaría. Tengo el último corte que se los hago llegar, en un ratito se los hago llegar, cuando nos convocaron a que hiciéramos una decisión fuerte en términos. También, bueno, escuché comentarios de algunas personas que regularmente meten proyectos y están muy atentos, de que también bajó mucho la difusión por parte del instituto, porque se contaba con una plantilla de personal, con un presupuesto para realizar la difusión y que fue recortado. Entonces, si un trabajo lo hacían 50 gentes, por ejemplo, ahora lo tienen que hacer con 20 gentes. Entonces, el dividir a ese personal entre las diferentes unidades territoriales para realizar la difusión, como regularmente lo hacen, que es con carteles, con perifoneo,
por las asambleas que se hacen en el diagnóstico, pues obviamente al no contar con un de personal, esta difusión es menor, llega a menos gente. Y regularmente cuando lo hacen en una colonia o barrio, lo hacen en las avenidas, en las calles principales, en los lugares de mayor afluencia de gente. Una paloma que te dio cara de piojo, güey. Y entonces, bueno, eso se vio reflejado en que la ciudadanía no llegaba esa información, ¿no? La verdad, concejal, es que no sé si el Instituto Electoral, derivado de las diferentes reformas en materia electoral, los ajustes que se hicieron, recortó su área de reclutamiento de personal. Lo cierto es que la iniciativa no iba en términos de recortar cuestiones de trabajo, sino el área iba enfocada a reducir desde la visión del gobierno los gastos excesivos que tenían los consejeros. Si los consejeros en su proyecto de reestructuración no ajustan sus salarios, no ajustan no tener este tipo de prestaciones como de servicios médicos, autos, pagar celulares, y lo que deciden para no ver afectado sus ingresos o sus prestaciones, recortar el personal, ya es una decisión, no lo sé, totalmente, no lo sé, pero la intención del gobierno va orientada al ajuste presupuestal de los consejeros, no al recorte de eso. Entonces sería bueno a lo mejor solicitarle o tener una reunión, a lo mejor si usted lo que es prudente, con la responsable del Distrito 15, ¿no? Sin meternos en este rollo a lo mejor, sino simplemente que nos explique cuál fue el tema de falta de difusión. Sí, no, y también que fue territorial, porque la verdad es que nosotros estuvimos muy pendientes de la página como tal, y en la página, no, la página sí, saturadísima de información. Entonces yo creo que es un poquito más los carteles, por lo menos en las zonas donde andábamos luego, o donde yo sí llegué a ver. Yo creo que faltó el tema del perifoneo. Pudiera ser, pero yo creo que es un poquito más, yo me iría un poquito más por pues ya la gente ya no está como tan dispuesta a participar, ya no, siento que se ha perdido la credibilidad del proceso como tal, de los presupuestos participativos. Entonces yo creo que es un poquito más por ahí, más allá del tema de publicidad. Yo en lo particular sí vi, a lo mejor lo del perifoneo sí no, la verdad es que no me tocó, si la hubo, pero igual sería importante escuchar a la responsable, ¿no? del distrito. Yo creo que, y tener claro dos cosas, me parece que, y en el caso, por ejemplo, en el mismo caso que la alcaldía, de repente ya solamente pensamos que la comunicación puede hacer a través de las redes sociales. Y hay un gran margen, particular en Iztacalco, de personas que no tienen acceso, pareciera mentira, a internet. O que sus casas todavía no tienen internet. Entonces, si no me recuerdo, es el 35% de los ciudadanos que no tienen acceso a las redes sociales. Entonces me parece que tanto el instituto como la alcaldía solamente comunica, ¿no? Entonces me parece importante que tanto el instituto como la alcaldía, todos los programas puedan ser orientados no solamente a partir de las redes sociales, sino de las diferentes, o de todavía de las comunicaciones a la antigüita, podemos decir, ¿no? El volanteo, perifoneo, en lugares de concentración, informarle, porque me parece que yo como ustedes que recorremos el territorio, de repente llegas a una reunión vecinal y le dices, ¿si no se enteraron del PAIME? No. Entonces me parece cosas que habría que seguir difundiendo a la antigüedad. La difusión fue en radio y televisión y sí era constante, o sea, en esos medios constante, y cómo iba a ser el proceso y todo, y constantemente en cada corte, por ejemplo, de ciertos programas aparecían, ¿no? Que tenían, bueno, que ya estaban, de cuándo se tenían, que iniciaban las bases, todo, pero sí fue constante. Hasta se sacaron así cosas chuscas, ¿no? Son muy del estilo, el instituto es muy del estilo de ese. Sí, la Enchula tu ciudad ya tiene como 5 años. Por esos medios sí, yo me refería al medio territorial, porque hay un grupo etario que no tiene o no maneja las redes sociales,
aunque tenga un dispositivo electrónico, muchas veces lo utilizan solo para llamar y Llamarlo, contestar, y no tiene como la facilidad para acceder a las redes sociales. Yo estoy de acuerdo con usted. Porque además ese grupo etario es muy amplio, y si no llega a ellos, pues bueno, y además también de que ahora van a hacer 2 proyectos y va a ser la votación para Copaco. Son 3 papeletas o 2, no sé, pero ese tipo de gente es a la que más hay que orientar, porque si no suele equivocarse a la hora de votar. Pues bueno, señor secretario, no va a haber asuntos. Al no haber intervenciones adicionales, informo que se han agotado los asuntos listados en la orden del día. Siendo las 3 horas con 29 minutos del 24 de... No, ¿cómo estamos? Del 20 de abril. 20 de abril. Hay que corregirlo aquí. 20 de abril Del 2023 declaro cerrada la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Originarios. Gracias, ¿nos tomamos la foto? Gracias. Aquí en la...